Bueno, ya estamos grabando, así que bueno, voy a aprovechar para hacer esa aclaración para que se entienda bien esto. En esta imagen nosotros tenemos epiblasto y podemos decir que tenemos hipoblasto. Si ustedes quieren, tranquilamente podemos decir que tenemos el hipoblasto, ¿ok? Es más, esta imagen es una imagen del embrión pregastrular. Entonces sí, acá tenemos el epiblasto y acá tenemos el hipoblasto. ¿Está bien? Ahora bien, una vez que describimos la formación del endodermo embrionario, nosotros tenemos que entender lo siguiente. El endodermo embrionario, este va a desplazar una población que va a estar a nivel del hipoblasto, pero que va a haber desplazado al hipoblasto antes. Esta población es el endodermo extraembrionario definitivo o endodermo no embrionario, que es lo mismo, ¿ok? Entonces, el endodermo extraembrionario definitivo se forma, hace el mismo proceso que ustedes están viendo en las células amarillas, desplaza el hipoblasto y posteriormente es desplazado por el endodermo embrionario, ¿ok? Entonces, cuando yo les describí en la parte 1 de la clase que lo que teníamos acá es el endodermo embrionario definitivo, ¿ok? Estoy haciendo referencia a la población que va a estar ahí antes de empezar el proceso de formación del endodermo embrionario, el cual va a ser la hoja germinativa del embrión trilaminar de ubicación más ventral, ¿ok? Entonces, solamente para aclarar esto, acá se puede considerar, como estamos hablando de un embrión previo a la gastrulación, todavía un embrión bilaminar. Esto es el hipoblasto, ¿ok? Las células amarillas que estamos señalando acá, que tenemos en el centro, van a originar el endodermo embrionario y el endodermo extraembrionario definitivo. Primero el extraembrionario definitivo. Este forma células que desplazan el hipoblasto. Perfecto. Posteriormente vamos a ver que más células amarillas, ¿ok?, van a seguir ingresando y van a desplazar el endodermo extraembrionario definitivo y van a dar lugar a una monocapa de células a la cual vamos a llamar endodermo embrionario y punto. Y es lo que queda ubicado más ventralmente a nivel de la región embrionaria en lo que es el disco germinativo trilaminar o el embrión trilaminar. ¿Estamos? ¿Por qué aclaro? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué acá ya de arranque no había endodermo extraembrionario definitivo? Porque este se forma durante la gastrulación. Entonces, previo a la gastrulación, lo que tenemos es el hipoblasto. Solamente para aclarar eso, para que no se confunda con lo que yo dije en la parte 1, ¿ok? O sea, si hubiésemos considerado que ya había tenido inicio la gastrulación, no hubiese tenido células del endodermo extraembrionario definitivo. Como nosotros estamos viendo una imagen del embrión pregastrular, todavía es hipoblasto, y las células de amarillo van a originar dos poblaciones. La primera, endodermo extraembrionario definitivo, desplaza el hipoblasto y posteriormente es desplazado por el endodermo embrionario, el cual será la población que vamos a tener acá hacia ventral en la última imagen. Para simplificar, nosotros hemos hecho la descripción que hicimos en la primera parte del video, para no meter una cuarta población adentro de la formación del embrión trilaminar. Pero lo que pasa rigurosamente es lo que estamos hablando ahora. Haciendo esta aclaración, hago esta aclaración, me parece pertinente para que se termine de entender definitivamente todo eso. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Perfecto, dice. Esto es lo que yo no había entendido ayer, dice, que te preguntaba. No se te escucha muy bien. Ayer no lo entendía muy bien. Ahora sí. Perfecto, perfecto. No es que se convierte, ¿ok? Tipo, acá yo vi lo que vos pusiste, Jessy. Vos decís, y luego no se convierte. Son dos poblaciones distintas, ¿ok? Una reemplaza a la otra y luego es reemplazada por el endodermo embrionario. Listo. Así queda, ¿no? Y así las cosas se van produciendo los mismos fenómenos que hemos descrito en las imágenes que habíamos
mostrado al principio. Por ejemplo, acá, embrión pregastrular. Acá ya estamos hablando de un embrión que sí ha tenido inicio, que ha experimentado el inicio del proceso de gastrulación. Y acá vemos cómo una población desplaza a la otra. Y posteriormente es desplazada de su sitio. No, Jessy, déjamelas por el grupo o pregúntame al final de la clase. Así nosotros no interrumpimos la parte de gastrulación. Bien, vamos entonces a hablar vamos a continuar hablando de gastrulación como ya les había dicho, ¿no? Así contestando solamente a Sophie, si una desplaza a la otra. Eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿ok? Y después, una vez que se producen todos los desplazamientos que hemos descrito, ¿no? Nosotros obtenemos un embrión que está constituido por 3 láminas, como las que hemos mostrado en esta imagen en la parte final. Ectodermo hacia dorsal, mesodermo en la región intermedia y endodermo embrionario, ¿no? O simplemente endodermo. Si lo llamamos endodermo, estamos haciendo referencia justamente al embrionario, ¿ok? Solamente hacemos la aclaración cuando sea extraembrionario para evitar tener que estar alargando tanto los nombres. Y endodermo en la región más ventral. Este es el embrión trilaminar, producto del proceso de gastrulación. Bien, entonces vamos finalmente a un esquema que yo les quiero hacer para que ustedes puedan terminar de entender un poquito los movimientos, los patrones migratorios de las células de la gastrulación, ¿no? Que se forman, de las poblaciones que se forman durante la gastrulación. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo el Paint? Sí. Bien, vamos a hacer un esquema. Un esquema sencillo, ¿ok? La idea no es acá hacer una obra de arte, Dije, nos vemos. ¿No se ve? Perdón. Me quedó en el PowerPoint. Bueno, ahí va. ¿Ahora? Ahora Sí, ahí. Bien. Perfecto. Avísenme siempre porque si no, no sé, termino haciendo todo un dibujo acá y ya me pasó, ¿eh? Ya me pasó una clase hace muchos años, ¿no? Cuando daba clases a pocas personas, ¿no? A grupos pequeños. Tenía un chico que me había pedido clase de biología, pero solo para él. Yo dije, bueno, en aquella época estamos en periodo de pandemias también, entonces como que había que hacer había que aprovechar el trabajo que había, ¿no? Entonces estaba yo dando la clase, me cuelgo y no sé, me olvido de compartir la pantalla. Y empiezo a explicar la filmina y todo eso. Y después, no sé, media hora de clase, el chico me dice, che, profe, ¿me estás mostrando algo? Y yo, tipo, después de 30, 40 minutos de clase, te das cuenta que no estoy mostrando nada. Pero yo acá, vos estás viendo esta parte, los microtúbulos, no sé. Y el chabón, sí, entiendo. Y yo, bueno, no, ni me percaté que no estaba compartiendo la pantalla. Después de 40 minutos me fui a enterar que el chabón no estaba viendo nada. Dios mío. Yo no sé qué Ya habrá me conecto, me consumido. estoy quedando sin batería. ¿Qué? Se me vuelve a conectar. Ok. Avisanos cualquier cosa. No sé qué habrá consumido el chico ese día, pero seguramente estaba viendo cosas. Por lo menos tenía una muy buena imaginación, ¿no? No sé, quizás. Y sí. Bueno, ahí le voy a hacer un dibujito. No es ninguna obra de arte, ok, no es una obra de Leonardo da Vinci, pero la idea es que se entienda el concepto. Al principio va a parecer un helado de cucurucho, pero no lo es. Supongamos que esto es el epiblasto, ¿ok? O si quieren, el ectodermo. Pongámoslo en estos términos, ya que estamos hablando de un embrión que ha experimentado el fenómeno de gastrulación. Deme un segundito y voy a agarrar mi virome acá.
Listo. Bien, vamos a ubicar los extremos, ¿no? Vamos a ubicar los ejes por primero de todo, porque me parece que es lo primero que hay que hacer. Supongamos que en color negro nosotros tenemos entonces el epiblasto. Y vamos a poner una flechita, ¿no? Que el epiblasto remanente o, digamos, directamente el ectodermo, ¿no? La hoja más dorsal del embrión trilaminar. Bien. Vamos a ubicar los ejes, los extremos, cefálico, caudal, izquierda, derecha. Y y obviamente lo que estamos viendo acá es una imagen, digamos, que busca representar la región dorsal, ¿no? Del epiblasto. ¿Estamos? Entonces, pensemos que al principio tenemos el epiblasto. Después yo les voy a ir dibujando todo lo demás. Inicialmente, el epiblasto pregastrular, ¿no? Tiene una forma de disco, no tanto así como yo les mostré ahí, pero una forma de disco, parece un disco, es bien redondito, tanto que se le dice disco embrionario, ¿no? Posteriormente va a ir experimentando modificaciones morfológicas, ¿no? Va a ir adquiriendo una región cefálica más ensanchada, ¿no? y más elongada, mientras la región caudal se va estrechando y se va cortando, ¿no? Son algunos cambios morfológicos que vamos a encontrar en el embrión durante el proceso de gastrulación. Pero obviamente esto es un esquema, la idea es intentar hacer una aproximación. Como hemos mencionado en la parte 1, y yo vuelvo a preguntar, ¿cuál era la manifestación morfológica así que nos permite decir ha iniciado de manera inequívoca? La línea primitiva. La formación de la línea primitiva. ¿Y qué era la línea primitiva? Era el acúmulo de células del epiblasto. Claro, era un engrosamiento de células, ¿no? Era un relieve formado por el acúmulo de células y un sector del epiblasto. ¿Ok? Podemos describirlo de esta manera. Las células del epiblasto van a empezar a migrar, ¿no? En especial en la región caudal, hacia la región caudal. Van a hacer movimientos que yo voy a señalar con la flecha ahora y ustedes me van a decir incluso cómo se llaman estos movimientos según lo que ustedes han estudiado. Convergencia. Convergencia, ¿no? Se acercan a la línea media, convergencia. Cuando se agrupan en este sector, empiezan a hacer movimientos posteriormente de... ¿Qué puede hacer eso? Elongación. Elongación. ¿Estamos? O extensión. Tanto que se le dice extensión convergente. Bueno, muy bien. El efecto visual de esto es la formación de un engrosamiento en forma de línea que crece de caudal acefálico y que en un determinado momento se detiene más o menos en la región media del embrión, más o menos a la mitad del eje longitudinal del embrión. De ahí en adelante, las células se empiezan a acumular en el extremo cefálico de la línea y forman el nódulo primitivo o nódulo de Hensen. ¿Vamos bien? Acto seguido, ¿qué es lo que observamos? Las células del nodo y de la línea, ¿qué es lo que hacen? Un movimiento adicional.
hace un movimiento que yo voy a dibujar de esta manera, como si fueran... Piensen ustedes que ustedes están controlando las células con un joystick. Ustedes están dando la información para que las células sigan el camino. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de la formación de la línea y del nodo? Se Imaginación. La invaginación, ¿no? Que permite la formación de ¿qué? La línea pasa a ser ¿qué? Surco. Surco. Y el nodo, Fosita. fosita primitiva. Vamos a reforzar acá. Bien. ¿Quedó claro eso? Vamos bien con eso. Sí, perfecto. Bien. A partir de este momento sucede transición epitelio-mesenquimática, ingreso de las células, todo lo que hemos mencionado, las células empiezan a pasar de un sector a otro, y bueno, empiezan a formar el endodermo, el mesodermo, ¿no? Y empiezan a abandonar el epiblasto. Bien. Una vez que se produce todo este proceso, nosotros vemos entonces que un montón de poblaciones que estaban en sectores definidos del epiblasto pregastrular, en lo que hemos estudiado como territorios presuntivos, empiezan a experimentar patrones de migración específicos que están determinados más bien por su ubicación inicial adentro del embrión, adentro del epiblasto pregastrular, ¿ok? Estas células, como habíamos dicho, no saben qué es lo que van a formar, simplemente tipo van a migrar y punto, y van a terminar en sitios, ¿no? Anatómicos nuevos, donde van a recibir señales locales y van a decidir qué es lo que van a formar en base a estas señales locales. Entonces, nosotros vamos a ver que hacia ventral a la imagen que tenemos entonces el endodermo. Ya sabemos dónde está, ¿no? A nivel del ectodermo o del epiblasto remanente, las únicas representaciones que vamos a hacer del endodermo son dos. Una estructura que encontramos más o menos acá y otra que encontramos más o menos acá. Es más, vamos a poner otro color, vamos a poner color amarillo. Y la de arriba también. Este sector que yo estoy representando en amarillo, estos dos círculos que estoy representando en amarillo, son dos sectores, son los dos únicos sectores donde el ectodermo toma contacto directo con el endodermo, sin que haya mesodermo de por medio. Son los dos únicos sectores. Vamos a nombrar este sector A y vamos a nombrar este sector B. ¿Cómo se llama entonces A y B? La membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Membrana bucofaringea. Membrana cloacal. ¿Está bien? Bueno, así lo nombra por lo menos el Carson. El Flores nombra a la membrana bucofaringea Placa precordal. placa precordal. Y a la membrana cloacal, placa cloacal. ¿Ok? Solamente para evitar confusión con los nombres, porque estos son los dos libros principales que nosotros utilizamos
y tienen esta diferencia. Y bueno, ya saben porque está aclarado ahora en la clase. Bien. Vamos a dibujar lo demás y ustedes me van a ayudar a nombrar de qué se trata cada cosa. Entonces, bien, como todo lo que va a ser dibujado a continuación se encuentra por debajo, o si quieren, más correctamente, ventral respecto al ectodermo. Entonces vamos a dibujar todo lo que viene a continuación en una línea discontinua, en una línea de puntitos. Y según la ubicación, ustedes me van a ir nombrando las cositas. Y ya pueden ir pensando mientras yo dibujo qué podría ser. ¿Qué tenemos ahí con estos dos colores? En bordó el mesodermo precordal y en rojo el mesodermo cordal. O la notocorda. Impecable. El mesodermo precordal, que el Carson lo nombra placa precordal. ¿Ok? Solamente para evitar el lío, porque miren que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y así reciben nombres distintos según los libros. Pero vamos a llamar de mesodermo precordal porque me parece que es lo más correcto. Hacia caudal del mesodermo precordal tenemos entonces el mesodermo cordal, que ustedes llaman notocorda. En conjunto, ambos mesodermos constituyen lo que llamamos de mesodermo axil. Axil viene de axis, axis viene de eje, en latín significa eje, y coincide justamente con el eje longitudinal del cuerpo. Son estructuras muy importantes el mesodermo precordal y el mesodermo cordal, porque son poblaciones que estaban determinadas antes mismo de migrar, ¿no? Provienen de las células del nodo de Hensen, que eran el organizador primario, con lo cual estas poblaciones van a constituir posteriormente poblaciones organizadoras, si quieren considerar organizadores secundarios. Estos organizadores, ¿no? Como yo les dije, además de constituir un punto de referencia espacial respecto de la cual se organizan las demás poblaciones, también son poblaciones con capacidad de secretar múltiples factores que van a inducir a distintos comportamientos todo aquello que está a su alrededor. Entonces son dos poblaciones muy especiales que constituyen entonces el mesodermo axil. Bien, vamos a representar en verde lo siguiente. Yo quiero que ustedes aprendan a razonar las cosas, los nombres. Entonces yo quiero que piensen qué podría ser con base en el nombre. Y esto en verde, ¿cómo lo llamamos? Mesodermo Mesodermo paraxil. paraxil. ¿Es difícil razonar eso? No. Para de paralelo. Axil porque es paralelo al eje. Por eso se llama así. O sea, ¿van a confundir ahora dónde está el intermedio y el paraxil? Jamás. Porque al lado del mesodermo axil está el paraxil. El nombre ya lo está diciendo. ¿Ok? No es un nombre propio, es más que nada un nombre que le dice la ubicación. O sea, que indica la ubicación. Bien.
Vamos a dibujar el siguiente. ¿Qué tenemos ahora? Mesodermo El mesodermo intermedio. intermedio. Mesodermo intermedio. Y finalmente vamos a tener ¿qué sería este? Mesodermo lateral. El mesodermo lateral, es el que falta, ¿no? Diferentes porciones. El cual abarca toda la región lateral, el extremo cefálico y el extremo caudal. Y además tiene una pequeña porción acá cefálica, las cuales vamos a numerar. Solemos llamarlo ¿de qué? Mesodermo lateral. Pero este tiene distintas porciones. 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se llaman estas porciones? Nombre la que sepan. El 1 sería el septum transverso. Septum transversum. 2, placa cardiogénica. 2. Placa cardiogénica. O vamos a poner área, bueno, ya está, placa cardiogénica. 3. Porción lateral, vamos a poner así, porción lateral propiamente dicha. Y 4. Porción caudal. Porción caudal o área caudal, ¿no? Vamos a poner así, área caudal. Es más, vamos a cambiar un poquito la nomenclatura por mi toque. Un problema, chicos, pero bueno. A mí me gusta que las cosas estén organizadas para que la gente también no tenga que pensar muchas cosas, ¿no? A ver, que sea razonable o que sea fácil de memorizar, una u otra. Entonces vamos a poner todo área. Área cardiogénica, área lateral propiamente dicha y área caudal. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos todos los distintos mesodermos y sus porciones. De ser área, ¿cómo estamos con la ubicación de cada cosa? Bien, Guille. 10. Guille, yo me sumé recién, soy Lucas. No, me perdí por dónde van, o sea, los destinos de los territorios presuntivos, puede ser. Claro, los destinos finales de los mesodermos. Por debajo del ectodermo. ¿Ok? Bien, ya que ustedes Perfecto. entendieron... ¿Sí? Decime. No, perfecto, Guille.
Buenísimo. Vamos a continuar entonces ahora razonando una cosita que ustedes me dijeron ayer, ¿no? En la parte 1. Che, pero ¿cómo yo sé o tengo que saber todos los patrones de migración de las células? Bueno, vamos a ver que es más fácil de lo que parece. Bien, ahora que ustedes saben dónde termina cada cosa, ustedes me van a decir, ¿no? No hace falta saber dónde estaban originalmente, pero ustedes me van a decir, sabiendo que estaban a nivel del epiblasto, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos que las células tuvieron que hacer para llegar en cada uno de estos sitios? Vamos a arrancar con el mesodermo axil. Recordemos que todas las células ingresan, ¿no? Por el surco primitivo, por la fosita primitiva, ¿no? Entonces, estas células tienen que haber hecho ¿qué? Previamente convergencia, ¿no? Alguna elongación, porque van a formar el nodo y van a ser derivados del nodo, en especial el mesodermo axil, ¿ok? Y otras van directamente converger e ingresar a nivel del surco primitivo, ¿ok? Entonces, con base en esto vamos a razonar los movimientos que fueron necesarios para formar cada una de estas estructuras. Bien, mesodermo precordal, mesodermo cordal. ¿Dónde está ubicado? Justo sobrepuesto al eje longitudinal, ¿no? Al mismo eje, ¿no? Que se encuentra por lo general el nodo y la línea. Entonces, ¿qué movimientos fueron necesarios para que se formara el mesodermo axil? Desde el inicio. Convergencia, invaginación. Convergencia. Y Vamos a ver. elongación. Ingreso también. Vamos de a poquito. Convergencia. Bien. Si son derivados del nodo, hicieron luego elongación. ¿Cierto? Luego experimentaron ¿qué? Invaginación. Luego, ingreso, que muchas bibliografías no lo mencionan, el Flores sí lo menciona. Y una vez que ingresaron, se encontraban justo por debajo del epiblasto, en la región media. ¿Y qué hicieron después? Elongaron. Elongaron. Hasta que chocaron, digamos, con la membrana bucofaringea y formaron una barra inicialmente que tiene estadios, no se le dice que inicialmente es hueca y después posteriormente se hace maciza, pero formaron una columna de células en el centro que constituye el mesodermo axil. Ok, entonces convergencia, elongación, invaginación, ingreso. Si ustedes usan todas las imágenes que utilizamos hasta el momento, van a ver más o menos cómo fue todo el proceso. Tienen que imaginar dónde estaban las células en el epiblasto. No hace falta saber en qué sector específico. Pero para formar la línea primitiva de nodo primitivo, ¿qué tuvieron que hacer? Convergencia hacia caudal, ¿no? Elongación, invaginación, luego ingreso para abandonar el epiblasto y pasarse a la interfaz epiblasto-hipoblasto, ¿no? Para luego, ¿no? Experimentar un proceso de elongación hacia cefálico y ubicarse justo en la región media. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué onda el mesodermo paraxil? ¿Qué es lo que tuvo que hacer para llegar donde está? Bueno, en un principio las células convergieron, luego, una vez que convergieron, invaginaron, ingresaron, Muy bien. divergieron un poco y elongaron. Bueno, ¿cómo sería lo contrario de elongación? O sea, yendo hacia la membrana cloacal. Pero ahí va.
convergieron, Así. invaginaron, no elongaron al principio porque no ingresaron por la fosita, sino por la línea. Entonces Por la convergen y ya ingresan. Perdón, convergen, invaginan e ingresan. Muy bien. ¿No? Miren las flechitas que están indicando. Convergen, invaginan, ingresan. Bien, luego, ¿qué es lo que hacen? Divergen. un poco. Divergen, porque si ellas se elongan directamente, miren lo que pasa. Está ocupado este espacio. Entonces ellas antes tienen que hacer ¿qué? Diverger. Divergencia. Una ligera divergencia para luego elongar. ¿Estamos? Mm. Lo mismo con el mesodermo Puede intermedio. pasar que también retrocedan un poco, o sea, elonguen hacia la membrana bucofaríngea y elonguen hacia la membrana cloacal. Eh, Los dos movimientos. la región caudal va a estar ubicada por un otro componente mesodérmico más que nada. Entonces no vamos a hablar de un retroceso. Si bien que puede haber una reacomodación de las células seguramente. Esto seguramente. Pero los movimientos que tienen que nombrar más que nada son estos. Para el mesodermo paraxil e intermedio incluso, porque si ustedes se fijan, no, lo único que hace el mesodermo intermedio es diverger un poquito más que el paraxil. Y luego elongar y ubicarse a ambos lados del mesodermo paraxil. ¿Qué es lo que O sea, hace Guille, el mesodermo lateral ahora? Y más de lo mismo, ¿ok? Pero finaliza diferente. Pero hace convergencia hacia caudal, invaginación, ingreso, una amplia divergencia y luego elonga. ¿Ok? Y cuando llega cerca de la región cefálica, reconverge, o más bien converge si quieren, hacia cefálico, en sentido cefálico, formando todo el mesodermo de la región cefálica, que da origen a esta estructura en forma de herradura que nombramos como área cardiogénica y al mesodermo del septum transverso. Entonces, ¿qué es lo que tiene el mesodermo lateral adicional? Una convergencia final. ¿Ok? Entonces arranca con convergencia y finaliza con convergencia. Listo. Y el endodermo, ya lo hemos descrito previamente, que es lo que hacía. ¿No? Convergencia, invaginación, ingreso, divergencia y desplazaba todo el hipoblasto, ¿no? Y posteriormente el endodermo embrionario desplazaba el endodermo extraembrionario definitivo. Listo. El ectodermo, que es lo que hacía, epibolia. Se terminó. Ahí tienen todos los movimientos que hace cada una de las poblaciones. ¿Estamos con eso? Sí, perfecto. ¿Se entendió definitivamente? joya, Perdón, Guille. Guille, perdón, ¿cuál es el movimiento del endodermo? Que no lo comprendí bien, por favor. Ah, del endodermo ahí va. Ahí te muestro en la filmina. Fue el primero que nosotros hemos mencionado, el endodermo. Que fue convergencia, ¿no? Convergencia hacia caudal, ¿no? Vamos a volver acá. Convergencia, invaginación, ingreso, divergencia. Eliminando todas las Ok, celulitas que gracias. tenían recuadro rojo, por ejemplo. Y acá se puede ver un poquito más de lo mismo, aunque no muestra todos los procesos, pero acá se puede ver la convergencia hacia el surco primitivo, ¿no? La invaginación, el ingreso de las células, ¿no? Y luego una vez que ellas se meten entre las células que están en verde, que ustedes están viendo ahí, produce una divergencia que desplaza las células que están en verde hacia ventral. Entonces, convergencia, invaginación, ingreso y divergencia. Bueno, básicamente de eso se trata los movimientos. Ahora vamos a hablar de algunas cositas más. El nodo y la línea son estructuras que van a experimentar un regreso, ¿no? Luego de que experimenten la formación, ¿no? Su formación, su invaginación dando origen al surco y a la fosita, ¿no? Posteriormente el surco y la fosita específicamente regresan.
durante la regresión, ¿no? Nosotros vamos a ver que se produce un acortamiento de la línea, o más bien del surco, ¿no? O sea, esta va volviendo hacia caudal. Y las células que están en el nodo ahora fosita primitiva experimentan una intensa actividad proliferativa, la cual, ¿no?, produce un montón de células, las cuales van a incorporarse gradualmente al mesodermo axil, inicialmente al mesodermo precordal y luego a la notocorda, ¿no? Entonces nosotros vemos que acá tenemos dos de los principales derivados. Están viendo bien la filmina, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Dos de los principales derivados del nodo. Entonces el nodo en su regresión nos permitirá obtener estructuras, ¿no?, como estamos viendo acá, el mesodermo precordal y la notocorda. Ahora, no son los únicos derivados del nodo. El nodo, a diferencia de lo que uno piensa que es una estructura que solamente abarca el epiblasto, en realidad abarca toda la región embrionaria, las 3 hojas. ¿Ok? El nodo es una estructura constituida por células que van a originar derivados en las 3 hojas. Este tiene derivados tempranos y derivados tardíos. ¿Ok? Los derivados que tenemos que saber de nodos son, por ejemplo, los derivados tempranos: el mesodermo precordal y el endodermo axil, o sea, del eje, ¿no?, del eje longitudinal, el endodermo de la región longitudinal, justo de la región media, a nivel faríngeo, endodermo axil faríngeo. ¿Ok? Son derivados tempranos del nodo, cuando éste experimenta su transformación en fosita. Durante su regresión, ¿no?, nosotros vimos que en esta imagen, durante su regresión, este va formando, o sea, este aporta células para el mesodermo precordal, ¿no? Pero más específicamente, durante su regresión, este aporta las células que van a constituir la notocorda. Entonces nosotros llamamos de derivados tardíos del nodo la notocorda, la placa del piso del tubo neural y el endodermo dorsal de la región que llamamos intestino primitivo. Entonces vamos a ver que existen derivados tempranos y tardíos del nodo, y al día de hoy son preguntados, o sea, son derivados que pueden ser preguntados, y un examen oral está bastante bien que ustedes sepan describir bien la formación, de qué se trata, cuál es la función del nodo y posteriormente sus derivados. Este proceso de regresión, por supuesto, que va a producirse más para el final del proceso de gastrulación, ¿no? Y vamos a ver que todavía, ¿no?, en los primeros días de la 4ª semana podemos tener todavía el surco primitivo evidente, ¿no?, en proceso de regresión. Este va a finalizar su regresión fines de 3ª, principios de 4ª semana. Acá en cortes sagitales, ¿no?, y transversales podemos observar, ¿no?, cómo son las modificaciones, o qué modificaciones se están produciendo en el embrión entre los días 17, 18 y 19. O sea, estamos hablando de mediados para fines de 13 semanas. Está bueno analizar estos tipos de cortes, porque nosotros hemos estado viendo muchos cortes transversales, ¿no? Hemos estado viendo cortes donde se ha extirpado, digamos, la cavidad amniótica, pero no hemos estado viendo cortes sagitales, ¿no? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, un corte sagital. Estos cortes muestran un poquito de la formación, ¿no?, de la notocorda a través de células que se incorporan por proliferación durante la regresión del nodo. Lo curioso de observarse en esta imagen es que la notocorda pasa por algunos procesos, ¿no?, muy especiales. Por ejemplo, inicialmente la notocorda experimenta, o sea, la formación de una estructura hueca, ¿no?, que tiene un conducto en su interior que llamamos de conducto notocordal. Este conducto, ¿no?, posteriormente va a desaparecer, pero mientras este está presente, nosotros vemos que el piso de este conducto toma un contacto estrecho con el endodermo, y en esa región
se produce una disgregación de las células, o sea, como que se degeneran las células de este sector, produciendo una comunicación entre la cavidad amniótica y el saco vitelino definitivo, ¿no? A través de lo que llamamos de conducto neuroentérico. Posteriormente, ¿no? Las células vuelven a proliferar, la notocorda se hace una estructura maciza y se oblitera, ¿no? Se ocluye en definitiva este conducto neuroentérico. Pero acá podemos ver que aproximadamente los días 18 y 19, ¿no? Se va a establecer, ¿no? Y aproximadamente para los días 20-21 va a experimentar, ¿no? Una especie de sellado. Entonces, solamente para explicar un poquito acerca de esta estructura que se menciona en los libros, y a veces se puede, o sea, se preguntaba en el choice, a cada tanto difícilmente llegan a preguntar esto en un oral, pero bueno, está bueno que ustedes sepan todo el proceso. Entonces les aclaro: corte sagital, la notocorda al principio es hueca, ¿no? Tiene una estructura en su interior que llamamos de conducto notocordal. El piso de ese conducto toma contacto con el endodermo, podemos ver acá, ¿no? Región donde se produce una especie de degeneración de las células, o sea, se disgregan y se forma posteriormente una comunicación entre cavidad amniótica, saco vitelino primitivo, a través del conducto neuroentérico. Posteriormente, ¿no? Por proliferación de las células del endodermo y de la notocorda, se produce la oclusión de este espacio, de este conducto, y la notocorda queda como un remanente macizo, como una estructura maciza y bastante rígida que se encuentra, ¿no? En el eje longitudinal, ¿no? Sobrepuesta al eje longitudinal del embrión. Acá vemos una imagen del Carson, ¿no? Nosotros usamos bastante el Carson también en mis clases. Es un libro que me gusta mucho, es un libro que sirve como base para todas las cátedras, ¿no? Entonces se utiliza mucho el Carson. Acá estamos viendo algunas cositas muy copadas del Carson, que son los mapas con los distintos derivados que se forman, ¿no? A lo largo de un determinado proceso. Por ejemplo, en este caso estamos hablando desde la segmentación hasta la gastrulación. Entonces vemos segmentación, ¿no? Origina macizo celular interno, de ahí se forma el epiblasto y el hipoblasto, ¿no? Y por otro lado el trofoblasto, ¿no? El cual también se le nombra en ocasiones macizo celular externo, el cual origina como derivado directo al citotrofoblasto y como derivado indirecto al sincitio trofoblasto. El epiblasto, ¿no? Va a originar, ¿no? Lo que llamamos de epiblasto embrionario, si ustedes quieren, o sea, simplemente es una clasificación del Carson, ¿no? El epiblasto va a originar los amnioblastos y va a originar posteriormente, ¿no? A través, como vemos, de la línea primitiva, el mesodermo extraembrionario definitivo, el mesodermo embrionario, ¿no? El proceso notocordal, el endodermo embrionario, ¿no? Y por otro lado, las células remanentes del epiblasto embrionario van a originar el ectodermo embrionario o ectodermo simplemente, ¿no? El cual posteriormente va a experimentar, ¿no? Una determinación en sentido distinto y va a originar, por ejemplo, el ectodermo general, el ectodermo neural y la cresta neural. Acá faltan dos derivados que se podían agregar. Este ectodermo amniótico es lo mismo que amnioblastos. Se le dice, ¿no? Ectodermo extraembrionario o ectodermo amniótico, si quieren, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de amnioblastos, punto. Por otro lado, el hipoblasto, ¿no? Va a nombrarse o va a recibir el nombre de endodermo extraembrionario primitivo, ¿ok? Simplemente. Entonces vamos a tachar estos dos cuadritos simplemente para evitar errores. Entonces quedamos epiblasto, hipoblasto. El epiblasto origina, ¿no? Posteriormente las distintas poblaciones, ectodermo, ¿no? Mesodermo, endodermo, y ahí ustedes pueden ir haciendo las subdivisiones y ampliando un poquito el mapa. Utilicen este mapa como base para armar su propio mapa, con base a la clase y con la nomenclatura que hemos utilizado. Así ustedes arman algo más acorde a lo que nosotros estamos viendo y más correcto con la nomenclatura que nosotros requerimos, ¿ok? Pero bueno, muestro este mapa para que ustedes tengan un ejemplo de mapa y además entiendan que
Si nosotros estamos intentando mapear todos los derivados, no es para obviamente saber cuál es el precursor de cada región, de cada estructura. Y si lo estamos haciendo es porque en la embriología se trata justamente de eso. Nosotros queremos saber el por qué se formó el dedo del pie, el dedo gordo del pie, el hallux, ¿no? Y a través de qué estructuras, cuáles fueron los precursores. Es muy importante eso en la embriología. El que no sabe los precursores en el examen se jode, ¿ok? Porque lo primero que tienen que nombrar, bueno, formación de riñón, no es empezar explicando la formación, es explicar inicialmente de dónde proviene el riñón, cuáles son las poblaciones involucradas. Lo mismo para, por ejemplo, el corazón. Si ustedes no pueden mencionar las poblaciones, las hojas germinativas involucradas, el examen ni siquiera empieza, ¿ok? Simplemente por una cuestión de que no me gusta esta nomenclatura, no quiero que tengan esta nomenclatura. Simplemente hipoblasto, ¿ok? De acá en adelante lo tachamos. Y exacto, ectodermo amniótico es lo mismo que decir amnioblastos, ¿ok? Modifíquenlo, como yo estoy diciendo justamente esto, modifíquenlo para que ustedes puedan tener esto más acorde a lo que ustedes necesitan. Bien. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos moleculares de la gastrulación. Bien, la gastrulación, chicos, es un proceso que está regulado molecularmente y que tiene involucradas ciertas células, ¿no? Que no se han mencionado nunca y vamos a aclarar ahora lo que llamamos de endodermo visceral anterior, ¿ok? Bien, inicialmente en el macizo celular interno nosotros tenemos células que por alguna razón posteriormente van a originar dos poblaciones, hipoblasto y epiblasto. ¿Estamos bien? Hay teorías que intentan explicar el por qué se forman estas dos poblaciones distintas a partir de una misma población inicial de células, ¿no? Poblaciones que tienen un destino, ¿no? Un significado evolutivo bastante distinto. Y la realidad es que todavía estamos hablando de teorías. O sea, teoría es algo que no está comprobado, ¿ok? Cuando se habla de teoría, justamente estamos intentando explicar algo con un planteo, con una hipótesis que por más que tenga muchos factores en favor, todavía no se ha comprobado, porque el día que se comprueba deja de ser una teoría y pasa a ser una ley, ¿no? Pasa a ser algo, un principio o la descripción de un proceso. Con lo cual acá tenemos teorías. Hay teoría que dice tiempo adentro y tiempo afuera, ¿no? Que hace referencia a algunos procesos, por ejemplo, que tienen que ver con la expresión génica diferencial de las células, pero lo que ustedes tienen que saber es que lo más aceptado al día de hoy es que ya desde un principio existen células que están destinadas a originar el epiblasto y hipoblasto, están distribuidas en un patrón que nosotros llamamos de salt and pepper, o sea, en sal y pimienta, ¿ok? Que es lo que ustedes están viendo acá. Estas células van a estar expresando ya desde un determinado momento, todavía no, estaría bueno conocer, pero no se sabe bien a cierto cuál sería el estímulo, la inducción determinante que ocasiona eso, pero van a expresar distintos factores de transcripción que van a permitir que estas células adquieran, ¿no? Un distinto camino evolutivo. Entonces, nosotros vamos a ver que posteriormente estas células empiezan a reagruparse y las células en amarillo, como ustedes están viendo, van a originar lo que llamamos de hipoblasto, que también recibe en algunas bibliografías el nombre de endodermo extraembrionario primitivo. ¿Ok? Por eso será reemplazado posteriormente. La cuestión es que hay un tercer grupito de células que se ubica en la región anterior o cefálica del hipoblasto, que son células especiales conocidas como endodermo visceral anterior. Células que aparentemente tienen una capacidad informativa que es necesaria para poner en marcha fenómenos de señalización molecular que dan lugar posteriormente al inicio de la gastrulación. Entonces, vemos que este endodermo visceral anterior, ubicado, ¿no? en la región anterior del hipoblasto, o sea, en la región cefálica del hipoblasto,
produce ciertos factores, no expresa ciertos factores como estamos viendo acá, LEFT1, SER1, ¿no? Y que producen una inhibición en la expresión de una molécula que suele ser expresada por el epiblasto, conocida como nodal. Como el endodermo visceral anterior se encuentra exactamente en la región cefálica, este efecto inhibitorio sobre nodal, ¿no? Se produce exactamente en la región anterior o cefálica del epiblasto. Vemos que en la región posterior o caudal del epiblasto, como en respuesta a la expresión de WNT, se produce justamente la expresión de nodal. Y esta expresión de nodal es la que lleva a cabo, ¿no? Posteriormente el inicio de los comportamientos celulares del desarrollo que participan en la formación de la línea primitiva, de la línea y del nodo. ¿Estamos? Entonces, el endodermo visceral anterior inhibe a través de algunas moléculas como LEFT1 la expresión de nodal hacia la región cefálica del epiblasto, cosa que no se produce en la región posterior o caudal, ¿no? Del epiblasto. En este extremo, en respuesta a la expresión de WNT y de nodal, se produce entonces la formación de la línea primitiva, la cual, por esta misma razón de este efecto inhibitorio en la región cefálica, no se extiende mucho más allá de la región media. Pensemos que la línea primitiva se forma de acá para allá y más o menos a ese nivel se detiene y forma el nodo primitivo. Guille, perdón, te pregunto para que me lo repitas, así lo escribo. ¿El mesodermo visceral anterior inhibe la expresión de nodal hacia dónde? En la región anterior, como estás viendo acá, cefálico. Lo que pasa es que nodal es un factor muy importante para la formación de la línea. Entonces, al no expresarse en la región anterior, inhibe la formación de la línea en la región anterior, cosa que no pasa en la región posterior, donde la expresión de nodal existe, se produce y da lugar a los comportamientos celulares del desarrollo que permiten la formación de la línea primitiva del nodo primitivo, la cual no se extiende hacia cefálico, no se extiende más allá, ¿no? En sentido cefálico, justamente por los efectos inhibitorios que se producen por el endodermo visceral anterior en esa región. ¿Estamos? ¿Cuándo tengo que saber los aspectos moleculares? Cuando todo lo demás yo ya lo tengo entendido, pero recontraentendido. Porque si yo no entendí lo demás y no me aprendí algún tema importante de embriología, ni siquiera me pongo a estudiar aspectos moleculares. ¿Ok? Simplemente para aclarar que esto es algo de menor importancia. Nadie quiere saber si ustedes saben moléculas. Si ustedes no saben los precursores, no existe examen. ¿Se entiende? O sea, no es solamente mi parte, los ayudantes piensan lo mismo. Si ustedes no pueden decir cuáles son los precursores del corazón, los precursores, por ejemplo, no del riñón, listo, ya está. Me pueden saber todas las moléculas, no me interesa. El examen no es de moléculas, el examen es de embriología, de desarrollo. Por más que estas son importantes, no es lo que se quiere evaluar. Exacto, Jesse. Exacto. Exactamente como dijiste. Bien. Después ustedes vuelven, lo escuchan otra vez. Bueno, otra cuestión interesante adentro de los aspectos moleculares es justamente las bases moleculares de la asimetría derecha-izquierda, ¿no? Por ejemplo, si nosotros comparamos el lado derecho y el lado izquierdo de nuestro cuerpo, ¿existe simetría?
O sea, si yo comparo la hemicara derecha y mi hemicara izquierda, ¿hay simetría? O yo tengo un ojo recontra arriba, el otro recontra abajo, un brazo más chiquito que el otro. No, existe simetría, ¿no es cierto? Pero esta simetría se replica en todo nuestro cuerpo. No, No. el corazón está izquierdo. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho 3, y el izquierdo? 2. ¿Qué órgano tenés en el hipocondrio derecho El hígado, y el hipocondrio izquierdo? el vaso. Entonces, ¿estamos hablando de simetría total? No. No. Entonces, ¿por qué se forma un órgano en un lado, se forma un órgano en el otro? ¿Por qué en sitios donde nosotros tenemos dos órganos, aún así si los comparamos existen diferencias? Porque algo en el desarrollo lo determinó, o sea, determinó que esto fuera así. Esto se observa por lo siguiente. Nosotros vamos a ver que el nodo, ¿no? Por ejemplo, tiene la capacidad de producir ciertos factores. Y además del nodo, no sé, también tenemos otras poblaciones, ¿no? Que van a secretar moléculas, factores que son importantes, son sustancias que llamamos de morfógenos. Son sustancias químicas de origen biológico que van a producir gradientes, ¿no? Los cuales van a estimular a las células a que adquieran ciertos comportamientos celulares del desarrollo que son necesarios para la formación de las distintas estructuras y el desarrollo de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, estas moléculas actúan a modo de gradientes, ¿no? Ellas son secretadas en un sector por una población y van a difundir, ¿no? Formando gradientes, ¿no? Que van a tener una concentración específica en cada sector del embrión, ¿no? Lo que vamos a ver es que durante la determinación de la asimetría derecha-izquierda, las células de nodo, las cuales son células ciliadas, tienen cilios móviles, ¿no? Son los cilios nodales, van a generar una corriente, ¿no? Movimientos de barrido que generan una corriente hacia la izquierda, de derecha a izquierda. O sea, van a través de sus cilios, van a barrer las moléculas secretadas por, ¿no? Las moléculas secretadas, digamos, en la estructura embrionaria, van a generar un movimiento de barrido que va a barrer las moléculas hacia el lado izquierdo, produciendo una concentración asimétrica de estos factores. Al barrer las moléculas, al generar movimientos de barrido siempre hacia el lado izquierdo, el nódulo termina tirando una serie de moléculas hacia este lado que van a estar presentes acá y que van a estar ausentes del lado derecho o en muy baja concentración, para no decir ausentes en el sentido estricto de la palabra. Esa diferencia de señalización producida por este fenómeno mecánico ocasionado por los movimientos ciliares de nódulo explican el por qué se producen estas diferencias en la simetría, ¿no? De múltiples estructuras de nuestro cuerpo. Como hemos mencionado, son los pulmones, los órganos de la cavidad abdominal, entre otras cosas, ¿no? Estos cilios van a estar organizados de una manera muy puntual adentro de las células del nodo, ¿no? O sea, vamos a ver que estos cilios van a estar ubicados específicamente en la cara caudal o posterior de las células de nodo, reflejando acá también una especie de comportamiento celular del desarrollo que es la polaridad celular planar. Ustedes ubican la polaridad de las células epiteliales, la polaridad apico-basal. O sea, una célula epitelial tiene un dominio apical, un dominio basal, dominios laterales. ¿Ustedes ubican eso? Sí. Existen otros tipos de polaridad celular, por ejemplo, no solamente la apico-basal. Por ejemplo, a nivel de un epitelio, las células pueden también tener
otros tipos de polaridad como la polaridad celular planar o polaridad de células planas, donde estas células, por ejemplo, en una de sus caras laterales, por ejemplo, en la que está orientada en el disco germinativo en sentido anterior, expresan un determinado grupo de proteínas, y en su cara posterior, en su cara lateral ubicada en sentido posterior, expresan otro tipo de proteínas, por ejemplo, las cuales permiten que se establezca el nodo, los cilios nodales, siempre en una misma ubicación. Esto es muy importante para que se produzca un movimiento sincrónico de estos cilios, los cuales generan, ¿no? Esta corriente, como vemos, de fluido siempre hacia un lado, permitiendo que se establezca lo que estamos hablando ahora, que es la simetría derecha-izquierda. Entonces, en la determinación de la simetría derecha-izquierda, nosotros vemos que hay una gran importancia de la polaridad celular planar, ¿no? La cual permite la ubicación, la colocación de los cilios y una distribución específica adentro de las células de nodo, permitiendo que estos, a través de movimientos sincrónicos, produzcan un barrido molecular, ¿no? Generando un flujo de derecha hacia izquierda, produciendo como consecuencia una señalización diferencial entre ambos lados del disco germinativo, ocasionando posteriormente comportamientos celulares distintivos entre un sector y otro, que son, digamos, la causa molecular y celular posteriormente, ¿no?, de la generación, de la determinación de las asimetrías, ¿no?, entre el lado derecho y el lado izquierdo, que se producen principalmente a nivel visceral. Entonces acá vemos, los pulmones tienen distintos números de lóbulos si se compara el pulmón izquierdo o derecho. Si hablamos de los órganos del hipocondrio izquierdo o derecho, no tenemos los mismos órganos. El estómago no es un órgano simétrico. La irrigación tampoco es simétrica. Entonces, lógicamente, estamos hablando de una simetría derecha-izquierda muy visible, la cual no se manifiesta tanto en el soma, ¿no? En el soma, o sea, en lo que nosotros vemos desde afuera. Pero bueno, hay anomalías en este proceso. En individuos que tienen una mutación que ocasiona la pérdida de función en la proteína dineína, por ejemplo, tienen los cilios inmóviles, ¿no? Tanto que este síndrome se conoce como síndrome de los cilios inmóviles o disinesia ciliar primaria, también conocido como síndrome de Cartagener. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, chicos? Se escucha. Ahí está, gracias. Entonces, síndrome de Cartagener o síndrome de los cilios inmóviles. Simplemente para que ustedes entiendan cuál sería la consecuencia, no hace falta saber bien esto. Síndrome de Cartagener o síndrome de los cilios inmóviles. Al tener cilios inmóviles, obviamente este mecanismo no está presente. ¿Cuál es la consecuencia de la ausencia de este mecanismo molecular en la determinación de la simetría derecha-izquierda? Lo que nosotros llamamos de situs inversos. Todas las vísceras de este individuo van a estar ubicadas en sentido inverso a lo convencional. Una de las manifestaciones que vamos a encontrar es la dextrocardia, un corazón tirando más hacia el lado derecho, un hígado ubicado hacia la izquierda, un estómago ubicado hacia la derecha, el apéndice que se encuentra, ¿no?, en la fosa ilíaca derecha y en la fosa ilíaca izquierda. O sea, literalmente se altera el sitio, la distribución de los órganos en el interior de este individuo, ¿no? Entonces, síndrome de Cartagener, síndrome de los cilios inmóviles, síndrome que también conocemos como disinesia ciliar primaria. Bien, ¿cómo estamos? Me imagino que esta parte es la parte que más les cuesta, pero ¿cómo venimos con lo que hemos visto recién? Bien. Bien, bien.
Oye, Guille. Perfecto, perfecto. Igual como yo les dije, ¿tienen que darle bola a eso? Cero. ¿Ok? Cero, cero, cero. Salvo que hayan estudiado todo y quieran estudiar, o sea, todo lo demás, todo lo importante, y además quieran reforzar esto. Ahí sí. Bueno, tercera semana. Vamos a seguir con la tercera semana, ¿no? Y vamos a hablar de lo que pasa a fines, de mediados a fines de tercera semana. La neurulación, que es parte también del proceso de gastrulación. Pero vamos a hablar de la neurulación primaria. ¿De qué se trata esta? Como vemos, es un fenómeno necesario para la formación correcta, ¿no?, del sistema nervioso. Como vemos, inicia a fines de la tercera semana y finaliza a lo largo de la cuarta semana. Se produce como consecuencia de un proceso que llamamos de inducción neural. Y podemos describirlo en distintas fases: formación de la placa neural, elongación de la placa neural, plegamiento de la placa neural, fusión de los pliegues neurales y formación del tubo neural. Supongamos que acá tenemos un esquema donde tenemos en el centro la notocorda, un corte transversal, ¿okay? Notocorda, endodermo, ectodermo. Nosotros vamos a observar que la notocorda como población organizadora tiene la capacidad de producir moléculas. No va a producir algunas moléculas como son, ¿ustedes ubican las moléculas secretadas por la notocorda? ¿Me pueden Nogina y mencionar? cordina. Nogina y cordina, muy bien. Nogina, cordina. Estas son las más importantes, ¿no? Se dice que anfibios también una tercera molécula llamada folistatina, pero nogina y cordina. Ahora, todas las poblaciones expresan moléculas, o sea, no es que es una propiedad de la notocorda o de las poblaciones organizadoras, más bien, o sea, hay una comunicación celular constante a través de moléculas secretadas. Bien, podemos entonces decir que el ectodermo también secreta algunas moléculas, como por ejemplo, ¿cuáles son las moléculas secretadas por el ectodermo? ¿Ubican? BMP. Proteína morfogenética ósea, ¿no? BMP. En especial el BMP4 y BMP7. Lo curioso es que nogina y cordina tienen un efecto antagónico, inhibitorio sobre la expresión de BMP4 y BMP7. Entonces nosotros vamos a ver que una vez que la notocorda empieza a producir nogina y cordina, estas moléculas difusibles van a actuar en la cercanía, ¿no? O sea, van a estimular intensamente al ectodermo suprayacente a la notocorda, o sea, el ectodermo que se encuentra más cercano a la notocorda. Este recibirá una gran cantidad de estímulos mediados por las moléculas secretadas por la notocorda, porque estas van a estar en mayor concentración en este sector, lógicamente, ¿no? O sea, si son secretadas, producidas por la notocorda en este sector, habrá gran concentración de estas moléculas. Al principio tenemos un ectodermo previamente a la inducción, ¿ok? Entonces vamos a ver que acá hay una gran estimulación. Entonces nosotros vamos a llamar este sector central que recibe mucho estímulo de región A. Región A. ¿Estamos? Vamos a suponer entonces que existe una región lateralizada a la región A, la cual recibiría menos estímulo que en comparación a la región A. ¿No les parece? O sea, las moléculas van a difundir y cada vez vamos a ver que estas están en menor concentración. ¿No es cierto? ¿No es así que funciona la difusión?
Entonces vemos Sí. que hay un sector que recibe mucho menos estímulo de enogina y cordina. Y podríamos decir que existe un sector que experimenta una estimulación intermedia. Entonces vamos a subdividir todo en otros sectores. Sector C y un sector B. Bien, en A, la cantidad de enogina y cordina, ¿cómo es? Alta. Alta. En B, ¿cómo será? Más o menos. Intermedia. Intermedia, digamos, ¿no? Y en C, baja. Bien, como yo les mencioné, enogina y cordina tiene un efecto inhibitorio sobre la expresión de BMP4 y BMP7, que son moléculas expresadas por el ectodermo. Entonces, en A, ¿cómo será el nivel de BMP4 y BMP7? Baja. Bajísimo, ¿no? En B, intermedio. Y en C, será alta, porque tiene poca inhibición. Si ustedes se ponen a analizar todo esto, estamos viendo que hay una población celular que tiene células idénticas inicialmente, pero estas células están experimentando distintos estímulos. Uno puede decir, sí, pero es la misma molécula que está en todos los lados. Sí, pero las concentraciones de estas moléculas no son iguales en cada sector. La combinación de concentraciones de estas distintas moléculas produce un fenómeno inductivo diferencial en las regiones A, B y C, haciendo con que cada una de estas regiones adopte un camino evolutivo distinto. La región A se determina en sentido neural y forma el ectodermo neural. La región B, vamos a poner primero la región C. La región C recibe menos estímulo de enogina y cordina, predomina BMP4 y BMP7, entonces toma un camino evolutivo hacia ectodermo que le decimos general o epidérmico. ¿Y qué es lo que pasa con B? Que no va ni para un lado ni para el otro. ¿Qué camino toma? Va a formar las crestas neurales. Formará más adelante lo que llamamos de cresta neural. ¿Estamos? Este proceso que yo les describí es lo que llamamos de inducción neural. Y es el proceso que da inicio a la neurulación primaria. Efecto, ¿no? Consecuencia de inducción neural es una modificación fenotípica en las células del ectodermo neural, las cuales se convierten en células altas, como ustedes están viendo, generando un engrosamiento en la región media, ¿no? Sobrepuesta, digamos, ¿no? a la notocorda y las regiones adyacentes próximas que permiten formar una estructura que llamamos de placa neural. Se le dice placa justamente porque se trata de un engrosamiento celular visible que es, ¿no?, el resultado del cambio fenotípico que esas células han experimentado. La placa neural, entonces, se trata de un engrosamiento, ¿no? Como vemos, las células ectodérmicas se especifican y luego experimentan ciertas modificaciones
que van a ser necesarias para la formación de tubo neural y que vamos a desarrollar más puntualmente en la clase de desarrollo del sistema nervioso. Pero ahora, ¿no?, lo que tenemos que saber es que estas células se convierten en células epiteliales cilíndricas altas, ¿no? Eso produce justamente el engrosamiento característico que se observa a nivel de la placa neural. Reorganizan su citoesqueleto de actina en el extremo apical y forman una especie de cinturón adhesivo, ¿no?, que comunica que se encuentra presente en, digamos, el citoplasma apical de todas estas células de la placa. Esto produce un fenómeno de adhesión diferencial. Modifican también su patrón de adhesividad celular. Por ejemplo, antes, ¿no?, estas expresaban, por ejemplo, moléculas como la E-caderina. La E-caderina, ¿qué tipo de tejidos expresaban? ¿Qué tejidos? Epitelios. Epitelios. No, tejido epitelial. Como este epitelio es un epitelio especial que adopta un significado evolutivo en sentido neural, obviamente este pierde las características epiteliales generales, ¿no? Entonces deja de expresar E-caderina y empieza a expresar otras moléculas como la ECAM y la NCAM. La segunda fase, vemos que la placa empieza a elongar. ¿Ok? Empieza a elongar. O sea, empieza a crecer hacia cefálico. A la vez se ensancha en su región cefálica, ¿no? A diferencia de su región caudal, que tiene un aspecto un poco más, digamos, estrechado. Nosotros vamos a ver que durante este proceso la placa adquiere un aspecto que llamamos de piriforme, ¿no?, en forma de pera, como resultado de procesos, como vemos, de convergencia y extensión, donde nuevamente se habla de una polaridad celular planar como uno de los comportamientos celulares necesarios para el proceso. Aunque bueno, yo lo único que quiero es la descripción morfológica, ¿ok? O sea, como resultado de fenómenos de convergencia y extensión de la placa, se produce una placa ensanchada hacia cefálico, estrechada hacia caudal, que adopta un aspecto piriforme. Acto seguido, ¿no?, se produce un plegamiento de la placa como producto de un fenómeno de contracción en la región apical de las células de la placa, en especial en la región media que forma el primer punto bisagra de la placa, que llamamos de bisagra medial. Es un punto de quiebre, es un punto de plegamiento que se produce como consecuencia de un fenómeno de adhesión que hemos descrito previamente, ¿no?, y un fenómeno de contracción citoesquelética que se produce más pronunciadamente acá. Este fenómeno, como ustedes pueden ver, se explica en la imagen de abajo, donde se ve cómo las células, que al principio eran cilíndricas, al experimentar una adhesión apical y contracción de su citoplasma apical, adoptan un aspecto piramidal que, una vez que se produce en un grupo de células de la región medial, ocasionan un cambio morfológico en la placa, que es la formación del surco neural. O sea, acá vemos, inicialmente se forma el surco en la región media de la placa, ¿no?, en las células que tienen una ubicación inmediatamente dorsal respecto a la notocorda. Como consecuencia de múltiples fuerzas, se produce plegamiento de la placa, ¿no?, con elevación de sus bordes, ¿no?, los pliegues neurales, los cuales se sobrelevan a medida que al nivel de la bisagra medial se produce el surco, el cual se profundiza. Entonces, vamos nuevamente, se forma la placa se elonga, se ensancha, acto seguido se forma el surco neural, como resultado de un fenómeno de contracción del citoplasma apical de las células de la región media de la placa.
Estas células experimentan cambios morfológicos, dado que el fenómeno de contracción se produce solamente en su extremo apical. Eso ocasiona que las células adopten un aspecto piramidal en la región media y se produzca como consecuencia de esto y de otras fuerzas, digamos, de otras fuerzas accesorias, ¿no? El proceso de desplazamiento del surco hacia ventral y de los bordes de la placa hacia dorsal. Eso pronuncia, ¿no?, el surco que está en formación. Ahora bien, una vez formado el surco se va profundizando, ¿no? Y se van estableciendo otros puntos bisagra que vamos a desarrollar más adelante. Y como consecuencia de múltiples fuerzas, ¿no?, se produce el desplazamiento de los pliegues neurales en sentido dorsal y medial, los cuales van a experimentar una fusión, la cual también vamos a desarrollar más adelante, que permite que todo el epitelio que pertenece a lo que antes era la placa neural, ahora constituya una estructura tubular que llamamos de tubo neural, la cual se encuentra completamente incorporada al embrión, ¿no?, ubicada internamente ventral respecto al ectodermo general, que ahora será la única hoja germinativa, ¿no?, que se encontrará a nivel superficial en la anatomía del embrión de tercera. Ya en este caso estamos hablando principios de cuarta semana. Guille, tengo una pregunta. Sí. Esto, o sea, esto que sería el cierre, o sea, la formación del tubo neural, ocurre al mismo tiempo del plegamiento, o sea, el plegamiento del Exactamente. embrión genera esto. Bien, Exactamente. genial, gracias. Por eso quizás ustedes no lo terminen de visualizar bien ahora, porque lo van a terminar de visualizar adentro del plegamiento, ¿ok? Pero con estas imágenes ustedes pueden visualizar un poquito. Este es el ectodermo, o sea, es esta región, y esta región va a experimentar la formación de un surco. Este surco se va a profundizar y gradualmente los extremos de la placa se van a fusionar, formando una estructura tubular que queda completamente incorporada al interior del embrión. Externamente tenemos finalmente el ectodermo general o epidérmico, ¿no? Ventral a ese vamos a tener una estructura tubular grande y rígida que llamaremos de tubo neural de ahora en adelante, y es el precursor de nuestro sistema nervioso central. Las células del pliegue o de los pliegues neurales, que están marcadas en verde, son aquellas células que han experimentado la inducción neural y que han estado en la ubicación que llamamos de B, en la región B. Estas células, antes de producido la fusión completa, ¿no?, del tubo neural, experimentan un episodio, ¿no?, un fenómeno de transición epitelio-mesenquimática, y abandonan los pliegues para luego incorporarse en el interior del embrión, o sea, incorporarse a las estructuras internas del embrión, ¿no?, adoptando inicialmente una posición dorsal que incluso ocasiona un relieve observable, detectable en la superficie del embrión, que justamente le da el nombre de cresta neural. De ahí estas células van a migrar hacia ventral y van a adquirir otras ubicaciones donde formarán múltiples derivados, los cuales también vamos a desarrollar más adelante. El proceso de cierre de la placa, o más bien del tubo neural, es un proceso gradual, ¿no?, que inicia en su región intermedia y que se extiende a modo de cremallera hacia cefálico y hacia caudal. Durante el cierre del tubo permanecen dos poros, uno anterior o cefálico y otro posterior o caudal, que llamamos de neuroporos. Estos permanecen abiertos durante un cierto periodo de tiempo, ¿no?, experimentando un cierre completo a lo largo de la cuarta semana de desarrollo,
donde se observa que el neuroporo anterior, ¿no? Dado que las estructuras cefálicas se desarrollan más rápidamente que las dorsales, que las caudales, experimenta un cierre, vamos a decir, más temprano que el neuroporo posterior. Más allá que las imágenes a veces no dejen esto muy claro, el neuroporo anterior se cierra entre los días 25 y 26 y el neuroporo posterior entre los días 27 y 28. Estamos hablando entonces de cuarta semana. Guille, ¿algún motivo especial para esto? No, el motivo, o sea, la razón está justamente explicada en esto que yo les estuve diciendo. O sea, las estructuras cefálicas tienen mayor relevancia que las estructuras caudales. Estas se van a desarrollar claramente de manera más acelerada. Ustedes van a ver que los cefálicos siempre se desarrollan más rápidamente que los caudal. Un ejemplo de eso, los miembros. ¿Cuáles miembros se desarrollan primero? Los miembros superiores. ¿Ok? Entonces hay un gradiente de desarrollo muy claro, donde el desarrollo está más concentrado, más acelerado en las regiones cefálicas, lógicamente en los sectores donde se va a producir el desarrollo de componentes imprescindibles del sistema nervioso central, como son los hemisferios cerebrales, el tronco encefálico, ¿no? Estas estructuras se tienen que formar rápidamente. Entonces por eso el desarrollo se produce, ¿no? Inicialmente, o sea, no es que se produce inicialmente, sino que más aceleradamente en el extremo cefálico, siempre. Este es un dato importante para Cátedra 1, además, porque a nivel de las maquetas, nosotros vamos a ver que tenemos maquetas de cuarta semana temprana y cuarta semana tardía. ¿Cuál es una muy buena manera de poder identificar una maqueta de cuarta semana temprana? Es que todavía en la maqueta el neuroporo anterior estará abierto. ¿Se entiende? Entonces, hay maqueta de cuarta semana temprana y cuarta semana tardía. La cuarta semana temprana tiene el neuroporo anterior abierto, porque cuarta semana temprana estamos hablando de días 21 al 24, más o menos. Cuarta semana tardía, ya estamos hablando, ¿no?, del 24, ¿no?, al 28, el 25 al 28, o sea, la segunda mitad de la cuarta semana, en la cual el neuroporo anterior ya estará cerrándose o cerrado, completamente cerrado. Entonces, si vemos neuroporo anterior abierto, cuarta semana temprana, neuroporo anterior cerrado, cuarta semana tardía. Y obviamente teniendo en cuenta que el neuroporo posterior, este sí se va a cerrar para fines de cuarta semana y lo vamos a ver completamente cerrado ya en embriones de quinta semana. Bueno, finalizamos. ¿Cómo estamos para finalizar? De 0 a 10, ¿cómo vinimos todos? Bastante bien, ¿eh? 9. Bueno, perfecto, me alegro. 9 es muy bueno. Bien, Guille. Bueno, pudimos tener una clase decente, me alegra eso, ¿no?, que pudimos cerrar varios conceptos, yo siento así por lo menos. Conceptos que son claves para entender todo lo que pasa a continuación, que es el periodo somítico, así como también la placentación, que vamos a estar viendo brevemente. Bien, la cuestión es que una vez que ustedes entiendan estos dos próximos TPs o seminarios, de ahí en adelante todo lo demás, organogénesis, es una bendición, va a ser sencillo, va a ser rápido, ¿ok? Pero primero de todo tenemos que sobrepasar o sobreponernos a estos temas, que son temas que a veces van mucho a lo celular, ¿no? Y que ahora también se mezclan con cuestiones anatómicas del embrión, ¿no?, con muchas modificaciones estructurales que tenemos que ir acompañando paso a paso, organizando cronológicamente, ¿no?, ubicando las distintas porciones, ¿no? Como ustedes ya saben, buscando una manera de poder explicar eso de manera oral, dado que el examen de muchos de ustedes será oral. ¿Está bien? Entonces nada, tengan en cuenta eso y bueno, sigan practicando fuerte.